Frisco, Texas. Sometimes you don't have a weapon for fighting back. And when an armed robber bursts through her door, shop owner Marion Chadwick thinks she doesn't have a prayer. He comes to the counter with his gun and he taps on it and he says, "This is a robbery, I want your money." With a loaded gun just inches from her face, Marion calmly retaliates using the power of the pulpit. You get out of my store right now in the name of Jesus. I planted my feet, pointed my finger in his face, and I said, "In the name of Jesus, you get out of my store." Though she's a hair trigger from being blown to smithereens, Marion relies on a higher firepower. You get out of my store right now in the name of Jesus. That was my weapon, that I had one shot. The thief reels from the biblical assault. But the preacher's not done with her sermon. I went, "I bind you by the power of the Holy Spirit. Leave." Marion doesn't know if the crook is afraid of Jesus Right now in the name of Jesus. or her. He backed up, and he kept backing up until he got to the front door, and then he took off. Marion may not have saved the robber's soul, but using the word definitely saved her life. In the name of Jesus. He titulado este mensaje "Ejerciendo autoridad en el nombre de Jesús". La semana pasada, Pastor Daniel estuvo hablándonos acerca de nuestra lucha con el enemigo. Estuvo hablando de las tentaciones. Y hoy yo quisiera que nosotros aprendiéramos lo que dice la Biblia, la manera en que nos enseña la palabra de Dios de cómo podemos nosotros enfrentar al enemigo. Primero déjenme definir la palabra autoridad. Y en este video ustedes vieron a una mujer ejerciendo esa autoridad. Tal vez para alguno de ustedes dijera, bueno, yo hubiera preferido tener una pistola, ¿verdad? O una escopeta. Pero mire qué interesante la fe de esta mujer. Miren qué interesante la manera en que ella cree lo que Dios le ha dado y lo utiliza en una situación de vida o muerte. La palabra autoridad viene de una palabrita griega que es exousia. Es una palabrita que la encontramos muchísimo en los evangelios y significa el poder para hacer algo. Es interesante porque alguien es quien da la autoridad y aquel que recibe la autoridad tiene el poder para que su voluntad y sus mandatos sean obedecidos. Alguien ejerce poder y alguien ejerce o da una orden y esto debe de ser cumplido por aquellos que los cumplen. Y mantenga usted esto en mente mientras vamos hablando o mientras vamos hacia adelante. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, nosotros vemos a Jesús ejerciendo la autoridad que el Padre le ha dado. O sea, el Padre le delegó su autoridad y los mandatos de Jesús, la voluntad de Jesús debe ser obedecida por otros. No están los versículos acá. Espero que usted haya traído Biblia. Y si no, ponga mucha atención, por favor, porque yo lo voy a leer. Miren a Jesús ejerciendo autoridad. En Marcos 4, 36 al 41. Si quiere anotarlo, esto es bastante bueno porque en algún momento usted lo va a necesitar. Marcos 4, 36 al 41 dice: una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca, hablando de Jesús. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía, se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Hay que estar bien cansado, ¿verdad?, para dormirse en una tormenta. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y al mar y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces
cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Yo quiero hacer una pregunta aquí. Yo no sabía que la fe servía en asuntos del weather, en asuntos del clima, ¿verdad? ¿Sabía usted eso? Aquí lo dice. Mañana tenemos un paseo. Hay que orar. Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Como dicen aquí los americanos: oh my God, wow. ¿Se imaginan ustedes ver a Jesús reprendiendo el mar, reprendiendo el viento? ¿Se lo imaginan ustedes? Y completa paz. ¿Quién es este hombre? ¿Qué está haciendo Jesús? Está ejerciendo autoridad. Está ejerciendo el poder que el Padre le ha dado. No se pone a orar, no le dice a los discípulos en la tormenta: agarrémonos de las manos y oremos. No. Él sabe lo que tiene del Padre y ejerce ese poder sobre todo aquello que el Padre le ha dado autoridad. Ahora, no solamente aquí, quiero mostrarles otro ejemplo. Marcos 1, 23 al 27. Aquí la situación es diferente. En la sinagoga dice: había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo: cállate, sal de este hombre. El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaba: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder, qué clase de autoridad tiene este hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos le obedecen. Si usted no sabía, también el demonio puede venir a la iglesia. Puede estar sentado al lado suyo, vuelvo a ver hacia la par. Mire, quién sabe cuánto tiempo estaba viniendo a la sinagoga, ¿verdad? Allí estaba. ¿Cuánta palabra había escuchado? Muchísima. Pero no había liberación en su vida hasta que llegó Jesús. Cuando vio a Jesús, el Espíritu se manifestó. ¿Y qué le dijo Jesús? Calla, sal de él. No hubo un culto de oración, de liberación. No hubo un culto de liberación, ¿verdad? No. Hubo una palabra de autoridad ejercida sobre la vida de aquella persona contra el espíritu que estaba en aquella persona. ¿Y qué hizo el espíritu? Se fue, salió. Jesús está ejerciendo autoridad. Digo que no oró él con la sinagoga, aunque Jesús tenía una vida de oración que lo respaldaba. Amén. Pero es importante que nosotros sepamos que Jesús vive o vivió en la tierra confiando en lo que su Padre le había dado. Creyendo que su Padre lo respaldaba. Jesús vivió en la tierra dependiendo completamente del Padre. Y por eso tenía confianza en cada una de las cosas que hacía. Esta es la autoridad que Jesús manifiesta en los evangelios. Ahora, ¿qué pasó con esa autoridad? Miren qué interesante, por favor. Vayan conmigo a Mateo 10:1. Mateo 10:1. Miren qué lindo, porque aquí hay un traspaso de autoridad. Entonces, dice Mateo 10:1, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. ¿Qué hizo Jesús con la autoridad? Se la traspasó ¿a quién? A los 12. ¿Oyeron? Y es interesante porque aquí vemos cómo Jesús los llama, les da autoridad, los envía de 2 en 2 y ellos salen. Él no va con ellos. Él quiere enseñarles que aunque Él no esté físicamente presente, ellos pueden ejercer la autoridad que Él les está dando, el poder
va a fluir a través de ellos. Y ellos tuvieron éxito en lo que hicieron. Vuelven gozosos, vuelven alegres, contentos. ¿Por qué? Porque lo que Dios les dio funcionó en el ministerio, en la obra, en el llamado, en la encomienda que Él les dio para que hicieran. ¿Oyeron? Ahora, más adelante, en Lucas capítulo 10, versículo 1, tenemos un grupo mayor, los 70. Creció la iglesia. ¿Oyeron? Amén. Creció la iglesia. Ahora hay 70 más. ¿Y qué hace Jesús? Los llama y los envía de dos en dos. Y también les da autoridad. Y en el versículo 17 y 19 ellos vuelven con gozo y dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. No en nuestro nombre, no en el nombre de nuestra iglesia, ¿verdad? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Oyeron? Qué interesante que sepamos esto. Qué interesante. Y Jesús entonces les ensancha la promesa y les dice: he aquí, yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Le está diciendo a la iglesia: ¿saben qué? Vayan con confianza a hacer la obra que yo los encomiendo a hacer, que yo les mando a hacer. Y no los mando con las manos vacías. Yo les doy la autoridad que me ha sido dada para que ustedes ejerzan poder y tengan éxito en lo que hacen. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso eso! Amén. Y alguno me dirá: bueno, pastor, pero eso era solo para los apóstoles y para los 70. No, vamos a seguir adelante, por favor. En Mateo 28, 18 al 20, aquí traigo mi Biblia, siempre que la hablo me acuerdo de que mi amigo Daniel, pastor Daniel, dice que es una enciclopedia, pero no es mi Biblia, que es muy grande. Ustedes saben, cuando uno va cumpliendo años, como que las letras se van haciendo más pequeñas, yo no sé por qué. Entonces yo tengo que hacerlas más grandes, ¿verdad? Las voy haciendo más grandes. Un día estos me van a venir así con un rollo de esos. En Mateo 28, 18 al 20, tenemos la gran comisión. Antes de leerla, yo quiero exhortar a la iglesia, animar a la iglesia, porque a veces parece que es la gran omisión, ¿verdad? Aquí nos manda a predicar el evangelio a todo lugar, a toda persona, y a veces no le hablamos a nadie de Cristo. Y el Señor nos manda a predicar. El Cristo resucitado se pone delante de aquella iglesia que recién nació. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 16, versículo 18 hacia adelante. Y le dice Jesús: oiga, mire qué lindo, actuaba con la autoridad del Padre y ahora dice: toda potestad, toda exusía, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De quién es la autoridad? ¿A quién le ha sido dada? A Jesús, a la cabeza de la iglesia. Y ahora dice: por tanto, con esa autoridad nos habla a nosotros, iglesia: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y escribe Mateo: así sea, así es. Amén. Jesús dice: iglesia, ahora yo los envío con autoridad, los envío. Y como Mateo, cada uno de los evangelios tiene esa gran comisión al finalizar su evangelio, valga la redundancia, en Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18, dice Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Oyeron? Alguno dice: pastor, yo no puedo creer eso. ¿Por qué no? Está en la Biblia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la autoridad que le fue dada a Él, que le fue dada a los 12, que le fue dada a los 70, ahora está en manos ¿de quién? De la iglesia. De la iglesia. ¿Y por qué quiero enseñarles esto? Porque el pastor Daniel dijo que teníamos lucha contra el enemigo.
Y a veces nos da un miedo, un pánico terrible. No, pastor, yo tengo un trato con el enemigo. Yo le dije, usted no se meta conmigo y yo no me meto con usted. Así no funcionan las cosas. Él es nuestro enemigo. Él procura robarlo a usted. Él procura destruirlo a usted. Él va a querer acabar con usted. Él va a querer acabar con usted. Él sabe que usted y su familia son un peligro. ¿Por qué? Porque Él sabe que usted tiene en su boca palabra que puede dar vida a todos los que lo rodean. Usted sabe que Él sabe que el mensaje que usted tiene puede hacer que una persona salga del reino de las tinieblas al reino de nuestro Cristo amado. Él sabe que cuando la iglesia se levanta a testificar, que es la guerra espiritual de primer nivel, testificar. Él sabe que cuando la iglesia se levanta a testificar, las puertas del infierno son sacudidas. Y yo le dije, pastor, no me diga eso, diablo, infierno, me da miedo. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. No tenga temor, tenemos autoridad, poder en el nombre de Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Debemos saberlo. Colosenses, no lo vamos a leer, 2:14 al 15, dice que Jesús desarmó los poderes y autoridades demoníacos e hizo un espectáculo público de ellos a través de su obra en la cruz. Los avergonzó, los venció. Juan capítulo 12, versículos 31 al 33 dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Todos los nacidos de nuevo, todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador, tenemos autoridad para echar fuera demonios. Usted tiene que creerlo. Y le digo esto porque a veces en la casa escuchamos ruidos o sentimos una presencia, algo pesado en la casa. ¿Y qué hacemos? Llamamos al pastor Daniel. Daniel, véngase. ¿Verdad? O llamamos al pastor Paul. Estamos para servirles. Estamos para servirles. No tiene usted que cocinar nada especial para que vayamos a visitarlo. Porque se ríen. ¿Qué les has enseñado, Daniel? No, estamos para servirles. Pero ¿sabe qué podríamos decirle nosotros? Hermano, ¿para qué quiere que yo vaya si usted tiene autoridad en el nombre de Jesús? Usted puede levantarse y decirle al enemigo, te ordeno que salgas de mi casa en el nombre de Jesús. Ahora, nosotros muchas veces abrimos la puerta al enemigo. Nosotros abrimos la puerta de nuestra casa. ¿Cómo abrimos la puerta de nuestra casa? Bueno, la pornografía abre la puerta al enemigo. ¿Usted sabía eso? Así es que tenga mucho cuidado. ¿Sabe qué? La amargura, la falta de perdón abre la puerta al enemigo. El pastor estuvo hablando de esto la semana pasada. Debemos estar vigilantes. Queremos que en nuestras casas la presencia que se manifieste sea la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando algo más se manifieste, estamos listos para vencer en el nombre de Jesús. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros vamos a hacer esta lucha espiritual, es importante recordar que esta lucha es efectiva cuando estamos sometidos al Señor. Por favor, no se empiece a enfrentar al enemigo si usted no anda bien espiritualmente. No es que usted pierde su autoridad. Es que hay poder cuando estamos cerca del Señor. Allá está el mundo, allá están las cosas de Dios. Si yo me acerco a las cosas de Dios, ¿qué hago? Me alejo de las cosas del mundo. Pero si yo me acerco a las cosas del mundo, ¿qué pasa? Me alejo de las cosas de Dios. Tenemos que estar aquí cerquita del Señor, amén. Cuando usted se somete a Dios, hasta de manera inconsciente resiste las cosas del mundo, resiste al enemigo. No hay una persona que esté sometida a Dios y no resista al enemigo. Es importante que sepamos eso. Dios quiere que nos sometamos a Él y que resistamos al diablo.
No solo en la tentación, sino también, como dije, en este espacio cuando hablamos de dejar nuestra boca cerrada para no hablarle a otros de Cristo. Usted, ¿quién cree usted que es el que pone el temor en nosotros para que no hablemos a otros de Jesús? ¿Cómo funciona esta autoridad en nosotros? Déjenme darles un ejemplo. Tengo aquí una fotografía de un policía. Miren qué interesante, porque un policía levanta la mano y puede detener un camión de 18 ruedas, un 18-wheeler, ¿verdad que sí? Ahora, ¿tiene el policía físicamente la fuerza para detener un camión de estos? ¿Verdad que no? Ni una bicicleta, creo yo. ¿Cómo es que lo detiene? Está revestido de autoridad. Su uniforme, su placa, le da poder y él lo ejerce poniendo orden. Amén. Lo mismo sucede con nosotros. El enemigo más fuerte que nosotros, quizás más grande que nosotros. Nosotros somos bonitos, él es feo. No iba a decir más feo que nosotros, ¿verdad? Jamás. Iba a quedar muy mal. Lo que quiero decirles es que no importa cuánto miedo quiera él traer a su vida, usted está revestido de Jesús. Usted tiene autoridad para enfrentarse y para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cuáles son nuestras armas para resistir al enemigo, para echar fuera al enemigo? Mire, estas armas no necesitan ninguna mejoría y son superiores a todos nuestros enemigos. Y voy a compartir 3 de estas armas que son bien conocidas para nosotros. Primero, la armadura de Dios. Usted lo puede leer en su casa, en Efesios 6, 10 al 18. Qué importante, esta armadura de Dios no es algo físico. Es entender lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Oyeron? Por ejemplo, la armadura de Dios dice que nos pongamos la coraza de justicia. Yo debo entender ¿qué es eso? La coraza de justicia. Debo entender la obra que Dios ha hecho por mí. ¿Cómo? Voy a usar una palabra que enseñamos mucho en doctrina. Cuando enseñamos doctrina, cómo la justicia de Cristo me ha sido imputada a mí. Cómo ahora yo soy justo gracias a la obra que Cristo ha hecho. Y cuando el enemigo viene a acusarme y a decirme, es que tú eres pecador, es que tú no vales. Tú puedes decir lo que quieras, pero yo sé lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Ok? Ahora, para usted la armadura es invisible. Para mí la armadura es invisible, pero el enemigo sabe quién no la lleva puesta. Así es que use la armadura de Dios. Número 2, otra arma más, el nombre de Jesús. Salimos en el nombre de Jesús. Luchamos en el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Oyeron? Qué importante que sepamos esto. En Mateo capítulo 19, versículo 13, hay un muy buen ejemplo de esto. Dice que el apóstol Pablo estaba predicando en la ciudad de Corinto, y habían por allí en la ciudad de Corinto algunos que querían echar fuera demonios. Y es muy interesante porque el apóstol en el versículo 13 nos enseña que habían unos hijos de un tal Seba. Y estos empezaron a echar demonios en el nombre de Jesús. Pero mira cómo lo hacían ellos. Encontraron un endemoniado y decían, yo lo conjuro, o yo le ordeno que salga, por el Jesús que predica Pablo. Y entonces el demonio les respondió. Cuando le responde estamos ya nos metimos en el asunto, ¿verdad? Conozco quién es Jesús y también quién es Pablo, pero no sé quiénes son ustedes. Y los agarró a los 7 y los mandó casi desnudos para la casa. En Hechos capítulo 16, versículo 18, en la ciudad de Filipo, Pablo está con sus discípulos, con sus compañeros, colaboradores, están predicando en la ciudad, y andaba detrás de ellos una joven que tenía un espíritu de adivinación que le daba buena ganancia a sus amos, a sus dueños.
Y esta joven le andaba diciendo a la gente, estos son siervos del Altísimo que traen un mensaje de salvación. Bueno, era cierto eso. Era cierto, pero imagínense, el diablo repartiendo escapularios, ¿verdad? Así era, literalmente. Y entonces llegó el momento en que eso cansó a Pablo. Y Pablo se volvió y le dijo, oiga la frase, te ordeno que salgas, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de esta mujer. Y se fue. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. No es una frase mágica, pero es una frase poderosa. Poderosa. El nombre de Jesús tiene poder. Él nos dio el derecho de usar su nombre. Y el nombre de Jesús tiene poder. Y la palabra de Dios. La semana pasada lo vimos. Cómo Jesús en la tentación venció al enemigo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esas armas están al acceso de todos nosotros. Tenemos que usarlas. Entonces, cuando las usamos, tenemos victoria. Ahora, pastor, ¿qué pasa? Si yo me encuentro con una persona que está endemoniada, ¿qué hago? ¿Qué hago? O si en mi casa yo siento que, aunque le tiemblen las rodillas, recuerde que usted está revestido de Cristo. Si usted se topa con alguien que tiene un espíritu, ande siempre preparado, ¿verdad? Ande siempre lleno del Señor. Usted se topa a alguien que tiene un espíritu, ¿qué hace? ¿Salir corriendo? No. Dígale, Señor, hasta aquí me trajiste y aquí voy a dar la mejor batalla. Y entonces, sin hacer muchos aspavientos, ¿verdad? Ustedes, yo no sé por qué filman en YouTube y ponen liberaciones en YouTube, ¿verdad? Usted no tiene que filmarla, por favor. No la filmes. Saque el teléfono y se toma usted, yo te reprendo. No, no. Por favor, no haga eso. No, no, no. Pero usted simplemente tiene que decirle, cállate, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de esta persona. No empieza a preguntarle el nombre, ¿y cómo te llamas? No, no, no. Eso lo hizo el maestro, pero en la Biblia no es recomendado para cada uno de nosotros, para ninguno de nosotros. No empiece usted a discutir con el enemigo, por favor. Recuerde que es un mentiroso. Él le va a decir a usted, ¿sabe? Yo sé lo que usted hace. Yo sé quién es usted. Y usted le va a decir, usted sabe quién soy yo. Qué bueno, entonces sabe que he sido lavado por la sangre de Cristo y que tengo autoridad en el nombre de Jesús. Así es que te ordeno que te vayas. ¿Recuerdan la frase? El enemigo le va a decir a usted, yo sé de dónde viene. Y usted dígale, yo sé para dónde usted va. ¿Sí? Le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús. Sencillo. Sin temor. Si en su casa usted está escuchando ruidos, igual se levanta y hace la oración. Yo ordeno que todo espíritu inmundo salga de mi casa. Declaro mi casa tierra santa, o declaro mi casa un lugar donde Jesucristo, solo Jesús es el Señor. Sencillo, sin asustarse. Yo quiero que veamos un video, y aunque hay un poco de dramatismo aquí en la película, pero mire qué sencillo, como nos muestra que Jesús hizo algo. Vamos a verlo, por favor. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, te lo rogamos. No nos mandes al abismo. Déjanos entrar en la manada de los cerdos.
¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre ¡Vuelvan acá! y entraron en los cerdos. ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, brujo! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde tú vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Ahora, no tiene que ser tan dramático. Usted no tiene que volver a ver al demonio como hizo Jesús así, ¿verdad? O levantarle la mano. Pero tan sencillo. Hay poder en el nombre de Jesús. Y me encanta cómo el exendemoniado gadareno le dice a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Qué maravilloso. Y Jesús le dice: ve a tu casa, a tu familia y cuéntale cómo te liberé. Y lo mismo es con nosotros, iglesia, porque estábamos bajo el poder del enemigo y hemos sido libertados gracias a Jesús. Y el Señor nos envía a nosotros a contarle a otros lo que Él ha hecho por nosotros, sin temor, con poder, en su nombre. Aunque el león ande suelto y ande rugiendo, ya está vencido en el nombre de Jesús. Tenemos que creerlo. Saber es poder, iglesia. Estamos revestidos con la autoridad de Jesús. No tengamos temor de nuestro enemigo. Vamos a orar. Padre, gracias, te bendecimos. Gracias por enseñarnos hoy, por reafirmar hoy que tú estás con nosotros. No nos dejaste solos en esta tarea. No nos dejaste desarmados. No nos dejaste desamparados. No, Señor, tú estás con nosotros. Y dile conmigo hoy, yo en el nombre de Jesús, hoy declaro que en mi casa Jesucristo es el Rey. Y sin temor, hoy me apropio de esa autoridad que tú me has dado, Señor, para que en cualquier momento que tenga que dar la batalla, una vez más declare mía la victoria que tú alcanzaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te bendecimos. Si tú estás aquí hoy sin Jesús en tu corazón, queremos decirte que hay libertad para tu vida en el nombre de Jesús. Y lo que tienes que hacer es allí donde estás, decirle: Señor, perdóname. Entra a mi corazón, sé tú mi Señor y sé tú mi Salvador. Yo te recibo hoy en mi vida. Te recibo hoy en mi casa, Jesús, en mi matrimonio. Ven, Señor, y dame salvación. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey. Amén. Amén.